Bienvenidos al siguiente tutorial de cómo programar un Tetris. En este video les voy a explicar los distintos cambios que realicé, que son pequeños cambios. Todo es gradual para que vayan entendiendo qué es lo que se va haciendo y por qué. Y vamos a empezar con otro enum que se agregó, que se llama Position. Va a ser para indicar hacia dónde está apuntando la figura. Por default siempre va a ser up, es el que voy a manejar, porque como las figuras todas van a iniciar siempre de la misma manera o en la misma posición, entonces voy a dejar que siempre esté por default cada figura apuntando hacia arriba. Y esta posición, este enum, se va a agregar a la clase figura, y así ya vamos a tener siempre un precedente de hacia dónde está apuntando cada figura siempre. Este es el único cambio que hay a esta clase y a todas estas clases en general. Entonces ahí sí queda claro, ya se agregó su respectivo getter, setter, y así queda. Luego se agregó otra clase que es Square Factory, aquí mismo en figuras. Y el Square Factory nada más son un par de métodos estáticos dentro de la clase que lo que le hacen es regresar una figura. En el caso de getRegularFigure te regresa una figura aleatoria. Utiliza un método para obtener un enum aleatorio dentro de que está dentro de la clase. Este ya estaba en el video anterior, pero no lo expliqué. Pero lo único que hace es que crea un método random y luego obtiene los valores del enum y ya nomás regresa una posición aleatoria dentro de ellos, que es lo que contiene. En resumen, pues te regresa uno de estos al azar. Entonces siempre que mandes llamar a este método te va a regresar una figura aleatoria. Es el que normalmente se utiliza para jugar. Y en caso de que requieras una figura específica, pues agregué nada más uno que se lo mandas aquí como parámetro y ya te va a regresar una instancia de cualquiera de esas figuras. Eso es todo lo que hace. Y ya lo puedo mandar llamar desde cualquier parte. Y ya dentro del Game Manager también agregué una clase que se llama Tetris Board. El Tetris Board es una clase bastante extensa que tiene bastantes cosas ahorita, pero ahorita lo que quiero mostrar es que cada que lo corres o que lo ejecutas te genera una figura y te la pone más o menos en un tercio de la pantalla. Si recuerdan el cálculo que hicimos en cada una de las figuras, que era es el tamaño de las columnas entre 3 en la altura 0, y en base a eso siempre generaba una figura dependiendo de dónde estuvieras. Entonces así va a estar, más o menos un tercio es a partir de aquí. Si checan, más o menos dan los cálculos. Si lo divides entre 3, y ya con esto te va a estar pintando las figuras siempre en esta ubicación. Ya si cerramos esta ventana y lo corremos otra vez, te va a generar un al azar. Y ya si checan aquí, por ejemplo, está la mitad y tenemos en la posición 0, 1, 2, en la 3, 4, 5 y 6, y J hacia abajo 0. Entonces como lo he explicado. Entonces el método setPosition lo que hacía era calcular esta posición dentro de esta posición en base al I y el J, y pintaba el cuadro de cierto tamaño en altura y ancho. Y ya luego calculaba la siguiente posición en base al I y el J de este cuadro y ya pintaba el cuadro. Y aquí IJ, y así sucesivamente. Por eso era una simple multiplicación en cada uno de ellos. En el add square, no sé si recordarán que lo checamos en el set location, por eso es esta multiplicación. El index que le estamos dando por el alto y ya se lo sumamos a su x. El j por el alto y ya se lo sumamos al y. Y ya por eso cada una de las posiciones pues siempre va a estar en una posición bastante acertada. Eso está sencillo de atender y ya es el avance. Ahorita voy a explicar la clase que estoy haciendo para pintar esto, pero para que vean que siempre es diferente y siempre se cumple la condición. Entonces vayamos a la clase complicada de explicar, que es la que tiene más cambios, que va a ser el Tetris Board.
Aquí ya vamos a empezar a crear más abstracción de lo que es el Tetris. Vamos a abstraer esto. Es el Tetris, es donde van a estar las figuras corriendo. Ya lo hemos visto muchas veces. Entonces vamos a necesitar una matriz. Ya recuerden que la matriz va a tener cierta cantidad de columnas y cierta cantidad de filas. Y ya va a ser una matriz de squares. Es decir, cada uno de los cuadritos que le había representado va a ser un cuadro. Tal cual, un cuadro de los que tenemos en figuras, que ya lo revisamos. Que tiene su coordenada en X, su coordenada Y, su índice en X, bueno, su índice Y, su índice J, tiene un color, tiene un ancho y un alto. Entonces la matriz va a tener muchos de esos. Vamos a tener current figure y next figure. El current figure es la figura que vamos a estar utilizando. Entonces, también tenemos el X, el base X y el base Y. Esto lo hacemos para que si queremos tener varios Tetris a la vez, entonces podemos declarar varios board con diferentes coordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos uno, pero si queremos tener dos tableros de Tetris, pues podemos crear otra instancia con otras coordenadas acá y así ya nos empalman para que no tengan siempre las mismas y así poder jugar en ambas al mismo tiempo. Y ya tenemos el add new figure. ¿Qué es lo que significa esto? Primero necesitamos inicializar cuál es la figura actual y cuál es la siguiente. La actual es con la que vamos a estar jugando y la siguiente es la que va a aparecer después de que esa toque al suelo o choque con una figura o desaparezca o lo que tenga que hacer. Entonces, para hacerlo es fácilmente tomamos cualquiera de las dos y si no es nula, entonces la actual va a ser igual a la siguiente y la siguiente va a ser igual a una nueva. De lo contrario significa que esta figura es nula, entonces pues las dos las generamos al azar. Esto va a ser en el primer escenario. Entonces cuando le das aquí en play, entra aquí, manda a llamar esto y aparece entra aquí y crea dos figuras por separado. Ahí está, figuras diferentes siempre. Ahorita no se ve la siguiente, pero se crea también aleatoria. Y para validar la ubicación, ¿qué hacemos con esto? Cada que creamos una figura nueva, recuerden que déjame ver, recuerden que las figuras van bajando hasta acá. Entonces en algún punto ya hay figuras aquí, aunque no sea una línea, no importa. Tenemos aquí un cuadrado, tenemos aquí uno de estos, tenemos otro hacia abajo, tenemos una S, así. Y luego tenemos aquí otro cuadro y hasta que llega un punto acá arriba. Entonces, si llega a este punto, se acaba el juego. ¿Cómo lo checamos? Pues simplemente vamos a verificar que el board es donde estás almacenando todas las figuras, no tenga nada en esa figura. Entonces, si en algún punto, cuando tú creas una nueva figura, al llamar este método, y ya hay algo ahí, es decir, que ya está ubicada esta posición, entonces a la hora de querer crear una figura va a aparecer aquí una L, por ejemplo, pero ya había cosas aquí, ya no era nulo, ya había cuadros en ese punto. Entonces esto significa que ya se acabó el juego, significa que ya llegaste hasta el final del juego y ya mandas un game over. Ya sabes que había algo ahí, entonces eso no es posible, porque las figuras siempre tienen que correr sobre espacios vacíos. Ya después tenemos un método que se llama mover imagen abajo, move image down. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Solamente cuando ya inicializaste la figura actual, que es esta. Esta es la figura actual, cuando ya fue creada, porque de lo contrario vas a estar mandando llamar este método y esto va a ser nulo, y entonces va a lanzar excepciones, entonces no puede simplemente pasar eso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer esto. Vamos a leer todos los cuadritos de la figura actual y vamos a verificar que no se haya pasado del tamaño actual. ¿Qué significa? Que va a estar bajando, y si es mayor o igual a esto, ya se acabó, ya, porque esta figura va a estar bajando por los distintos casillas invisibles aquí, sobre una de ellas, pero llega el punto en el que, por ejemplo, esta es la casilla 19 o 20 y quiere pasarse la siguiente, pero ya no existe, ya si nos salimos de la matriz va a ser nulo. Entonces en ese punto ya tenemos que hacer el merge. ¿Qué significa hacer el merge? Regresemos. Aquí lo puse con una variable.
cuando ocurra esto, que ya llegó hasta abajo y no hay nada, entonces hacemos merge. ¿Qué es el merge? El merge llega aquí, en este caso es falso, no, va a entrar aquí. Lo que va a hacer es que en el board va a tomar todos los cuadritos de la figura. Recuerden que la figura, vayamos a figura, hasta aquí, y quitamos esto de aquí para que no esté estorbando. Que una figura está compuesta por un conjunto de cuadritos, una lista de cuadritos. Entonces por eso checamos cada uno de estos cuadros de la lista que estamos checando y metiéndolos dentro de la matriz. Entonces creamos una nueva figura. ¿Qué significa esto? Que la figura actual va a desaparecer. Esto ya deja de existir, esta figura actual, y se crea una nueva. En este caso ya sería aquí. ¿Y para qué lo hacemos así? Pues la única referencia a los cuadritos ahora está dentro de la matriz. Ahora el cuadrito ya no es uno, ya son muchos, ya deja de ser uno solo individual, como lo habíamos dicho. Entonces a la hora de tocar fondo aquí, se estaba manejando como uno solo en la clase figura, pero al meterlo a la matriz, ya es como si fueran todos separados, todos por separado. Quedaría algo como esto. 3 cuadritos o 4. Y ya la única referencia es dentro de la matriz misma, ya no existe ninguna otra referencia ni forma de manipulación fuera de la matriz. Ahora vamos a poder hacer, por ejemplo, aquí está comentado y creo que todavía no existe en esta parte del código, no lo he programado, pero search lines. ¿Y eso para qué? Pues va a ser para verificar si cuando cae una pieza, aquí, cuando ya se hizo merge esa pieza, se formó una línea en la parte de abajo, se formó una línea aquí. Entonces va a desaparecer toda la línea, se van a borrar todos esos cuadritos ya definitivamente, y pues vas a bajar todo lo que existe arriba, todo. Entonces todo esto va a caer y va a quedar aquí, y esto, y aquí va a quedar un espacio vacío para que sigan cayendo piezas. Entonces vayamos al siguiente escenario, que vendría siendo este de aquí. Este es cuando ya se va a salir de la matriz, este es cuando ya hay algo en el siguiente cuadrito. ¿Cómo es que significa esto? Que si en la posición J+1 hay algo, este escenario es, tenemos otro cuadrito que llegó hasta abajo, pero viene bajando otro de estos. Entonces, en este escenario no se va a detener, va a bajar el cuadrito de aquí, ahí está, va a bajar, lo vas a bajar en puede ser un hilo o lo que sea que estés utilizando para bajarlo, y va a llegar aquí, haciendo el cálculo. Entonces, en la siguiente iteración, cuando entre ese método va a ser el chequeo. Coordenadas de este más 1 está colisionando con un cuadrito, no. Este más 1 con un cuadrito, no. Pero si le sumas 1 al J, que es la altura, apunta a esta posición. Y ya está colisionando con un cuadrito, lo cual significa que en el siguiente movimiento simplemente va a ponerse sobre el otro, lo cual no podemos permitirlo sobre la lógica del juego. Entonces lo que tenemos que hacer es detenerlo. Entonces le ponemos merge en true y le ponemos break. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues se va a venir aquí a merge otra vez en true y va a hacer lo mismo, va a crear una nueva figura y va a hacerlo merge. Entonces esto se va a dejar de mover como 1, se va a eliminar la referencia y ya va a quedar así, ya no se va a mover, se va a detener. Y en el escenario de foul, aquí donde no se hace el merge, ¿qué es lo que se está utilizando? Pues seteamos su ubicación, como es para mover down, para mover hacia abajo. Entonces le decimos que J es igual a J+1 a todos los cuadritos. Entonces eso sería el escenario cuando este es este escenario. En la siguiente posición hacia abajo hay algo, no, es el fin del ciclo, es el fin de la matriz, es decir, ya llegó hasta acá, no, entonces va a bajar uno hacia abajo, ahí está, avanza uno, se repite el ciclo para la siguiente llamada. ¿Hay algo en el siguiente aquí? No. ¿Ya tocó el fondo? No. Entonces viene acá. Avanza uno. Y luego vamos otra vez avanzando. ¿En el siguiente hay algo? No. ¿Tocamos algo? No. Y así sucesivamente, avanzando, 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 hasta que otra vez llega aquí. ¿Hay algo en la siguiente posición? Sí, se detiene. Cuando la figura ya no es null, empieza cada llamada a bajarlo, uno y otro. Baja, baja. Si ya está en el final de la matriz, pues hace merge. Si ya hay algo ahí, hace merge. Entonces avanzamos. Vamos a tick. Recuerden que tick era el que se está mandando llamar desde form, que era el ciclo.
el ciclo de aquí que estaba mandando llamar tick, game tick. Entonces cada % de juego pues va a estar bajando y esto le va a dar como que vida al juego. Ya sabemos que tick manda a llamar move image down, entonces se va a mover hacia abajo, va a hacer esto de aquí. Y el paint elements, ¿qué está pintando el paint elements? Get color black, está pintando un rectángulo de color negro que tiene el X y el Y. Este es el cuadrito negro tal cual, es este cuadrito de aquí. Y tenemos columnas y filas. Ya está haciendo esto de aquí, vamos a ver. 10.board en la posición IJ, si no es nulo, va a pintarlo. Entonces, en este caso, si el rectángulo tuviera figuras, vamos a crear uno. Si hubieran figuras aquí abajo, dentro de la matriz, en algún punto o en algún lado, estaría pintándolas. Entonces, aquí ya aparecerían las figuras que ya se mergearon dentro del Tetris. Esta de aquí no pertenece al Tetris aún porque se está manipulando individualmente. Por eso la estamos pintando hasta el final. Y es todo lo que tenemos. Entonces, si vamos al Game Manager, comenté unas cositas. Aquí, por ejemplo, el board tick. Y si guardo los cambios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bajar. Chequen. Entonces cada colisión lo que hace es detenerse. Ahorita lo está haciendo muy rápido porque no hay ninguna validación de ningún tipo. Simplemente está entrando al método, al de Tetris Board, y haciendo pues su lógica. Esta lógica de aquí. Haciendo merge, bajando uno hacia abajo y así sucesivamente. Ahorita le voy a poner un poco más de velocidad, nomás para apreciar cómo va bajando, que vendría siendo en el game, en el tick delta UPS. Vamos a ver cuántas veces por segundo, unas 3. Ahora veamos. Ahí está, 3 veces por segundo va a estar bajando y así sucesivamente. Y espero que les haya gustado el tutorial. En la siguiente parte vamos a agregar más lógica, vamos a hacer que cada figura tenga colores diferentes y pues nos vemos en el próximo video.